La vida es un misterio paradójico, una danza entre la locura y el significado, entre el caos y el orden. No somos únicamente lo que nos ha ocurrido. Somos, sobre todo, lo que elegimos ser. El pasado no es una sentencia inmutable, sino la materia prima con la que forjamos nuestro destino. La ironía más profunda de la existencia es que, en el afán de huir de nuestro destino, solemos encontrarnos con él de la manera más inesperada. La psique nos lleva exactamente al lugar del que intentamos escapar, porque solo enfrentándolo podemos trascenderlo. Un hombre que nunca ha descendido a los abismos de sus propias pasiones no puede decir que las ha conquistado. Las sombras no desaparecen al ignorarlas, sino al integrarlas. La felicidad, por sí sola, es un concepto vacío si no se equilibra con su contrario. La totalidad del ser no se logra mutilando las partes que nos incomodan, sino permitiendo que los opuestos coexistan en armonía. Negar la oscuridad es negar una parte esencial de nuestra humanidad. La conciencia plena solo se alcanza cuando abrazamos tanto la luz como la sombra en nuestra psique. Hacer la pregunta correcta es ya la mitad de la solución de un problema, pero pocos se atreven a cuestionarse en profundidad. La mayoría de las personas harán cualquier cosa, por irracional que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Prefieren el ruido externo al silencio interno, porque el silencio les confronta con su verdad desnuda. Sin embargo, nada tiene una influencia psicológica más fuerte en el entorno de una persona, y en especial en sus hijos, que la vida no vivida de sus padres. Los sueños incumplidos se heredan como cargas invisibles, pesando sobre las generaciones futuras. La normalidad es el refugio de quienes temen explorar los territorios inexplorados de su imaginación, una trinchera en la que muchos se ocultan para no enfrentarse al abismo de lo desconocido. La sociedad ha construido un marco de referencia que dicta lo que es aceptable, lo que es seguro, lo que es correcto. Y dentro de ese marco, la psique es moldeada, podada y restringida hasta convertirse en una versión empobrecida de su verdadero potencial. Sin embargo, domesticar el alma tiene un costo: el estancamiento, la insatisfacción silenciosa, la sensación de que algo falta pero no se sabe qué. Aquellos que se conforman con la normalidad a menudo se privan del encuentro con su propio ser auténtico. Se convierten en reflejos de las expectativas ajenas, en piezas intercambiables de una maquinaria social que premia la previsibilidad y castiga la divergencia. Pero dentro de cada ser humano arde una chispa incontrolable, una energía primigenia que lucha por liberarse de las cadenas impuestas. No todos la escuchan, y menos aún quienes la escuchan se atreven a seguirla. Abraza tu dolor, porque allí crecerá tu alma. No hay evolución sin sufrimiento, porque el sufrimiento es el crisol en el que se templa el carácter. La transformación no ocurre en la comodidad, sino en el fuego de la lucha interna, en la confrontación con las propias sombras, en la aceptación de que la vida es tanto caos como orden, tanto destrucción como creación. El arte es una manifestación de este proceso, un impulso indomable que se apodera del ser humano y lo convierte en su instrumento. No es simplemente una forma de expresión, sino un canal a través del cual la psique se revela a sí misma, mostrando lo que las palabras no pueden articular, lo que la lógica no puede descifrar. El verdadero artista no crea porque quiere, sino porque debe, porque algo en su interior exige materializarse en el mundo. Y, a veces, la verdadera expresión requiere el sacrificio de la felicidad mundana. No se puede ser completamente libre y, al mismo tiempo, completamente cómodo. La creación y la exploración del alma demandan renuncias a la seguridad, al conformismo, a la aceptación social. Porque el arte y el significado a menudo nacen del abismo donde la felicidad convencional no puede existir. No es en la estabilidad donde se forjan las grandes obras ni donde se descubren las verdades más profundas, sino en la tensión entre la luz y la oscuridad, entre el anhelo y la carencia, entre el orden y el caos. Aquellos que se atreven a mirar más allá de la normalidad, aquellos que aceptan el dolor como parte del viaje, aquellos que escuchan el llamado de su psique y le permiten hablar a través del arte, son los que realmente viven.
No porque su vida sea más fácil, sino porque es más real. Porque han elegido la autenticidad sobre la comodidad, la verdad sobre la ilusión, la totalidad sobre la fragmentación. Y en ese acto de valentía, han reclamado su derecho más fundamental, el derecho a ser plenamente ellos mismos. Para el ser humano ordinario, la experiencia más trascendental es estar solo consigo mismo. No hay mayor prueba que enfrentarse al silencio, porque en la soledad se disipan las ilusiones y emergen las verdades que evitamos ver. La mayoría teme este encuentro porque significa desnudar el alma ante su propia mirada, sin máscaras, sin excusas, sin el ruido de la sociedad que ofrece distracción constante. La soledad no es un vacío, sino un espejo que revela todo lo que somos y todo lo que aún no hemos aceptado de nosotros mismos. Solo cuando uno descubre que no puede sostenerse a sí mismo con los viejos esquemas, con las certezas prestadas por otros, con la identidad construida sobre expectativas externas, comienza el verdadero despertar. En ese abismo de incertidumbre, de duda, de miedo, es donde se halla lo que verdaderamente nos sostiene. Pero no es una verdad que se recibe pasivamente, sino algo que se conquista con valentía, con la voluntad de resistir la tentación de huir de uno mismo. Esta experiencia, aunque aterradora, es la que forja una base indestructible en el alma, porque quien ha aprendido a sostenerse en la soledad, ha encontrado dentro de sí un hogar que nadie podrá arrebatarle. La diferencia entre una buena vida y una mala vida no radica en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de caminar con dignidad a través del fuego. El dolor es inevitable, pero la rendición ante él es opcional. No es el sufrimiento lo que define a una persona, sino su actitud ante él. Algunos se quiebran, otros se forjan. Algunos huyen de la adversidad, otros la convierten en su maestra. El fuego no distingue entre quienes lo temen y quienes lo desafían, pero sí marca una diferencia en lo que deja atrás, cenizas o tempel. La pregunta más importante que uno puede hacerse es: ¿qué mito estoy viviendo? Porque todos vivimos dentro de una historia, ya sea consciente o inconscientemente. Nuestras creencias, nuestros anhelos, nuestras decisiones están moldeadas por narrativas que hemos heredado o creado. Y si uno no es consciente del mito que lo guía, se convierte en su prisionero en lugar de su arquitecto. Jesús, por ejemplo, no fue la gran excepción, sino el gran ejemplo. No vino a ofrecer un modelo rígido a seguir, sino a demostrar lo que significa caminar el propio camino con autenticidad y propósito. Su vida no nos invita a imitarlo literalmente, sino a encontrar nuestro propio camino hacia la totalidad, del mismo modo que él encontró el suyo. Cada individuo debe descender a sus propias profundidades, confrontar sus propias sombras y emerger con su propia luz. Porque la totalidad no se alcanza imitando a otro, sino integrando lo que realmente somos. Ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta domesticar, moldear y encasillar el espíritu humano es el mayor acto de rebelión. Y solo aquellos que se atreven a estar solos consigo mismos, a cuestionar la historia que han estado viviendo y a caminar a través del fuego con los ojos abiertos, pueden alcanzar la libertad de vivir como realmente son. El descenso a las profundidades del alma siempre precede al ascenso, porque solo enfrentando nuestras sombras podemos acceder a nuestra luz. La verdadera transformación no ocurre en la superficie de la conciencia, sino en los estratos más profundos de la psique, donde yacen los miedos, los traumas y las verdades reprimidas. Allí, en ese territorio inexplorado, el ser humano se enfrenta a su propia naturaleza sin filtros, sin excusas, sin distracciones. No es un proceso rápido ni cómodo, pero es necesario, porque no tanto resolvemos nuestros problemas como los superamos, y en el proceso, nos convertimos en algo más grande de lo que éramos antes. La vida no nos exige eliminar nuestras heridas, sino integrarlas. Con el tiempo, agregamos experiencias, sabiduría y nuevas capacidades que nos hacen más grandes que los obstáculos que una vez nos parecieron insuperables. No se trata de erradicar el dolor, sino de aprender a sostenerlo sin quebrarnos. No de evitar la incertidumbre, sino de caminar a través de ella con los ojos abiertos.
El camino de la individuación no es un sendero de escape del mundo, sino un proceso de integración, donde el mundo deja de ser un escenario externo y se convierte en parte de uno mismo. El zapato que le queda a una persona le aprieta a otra. No existe una receta universal para la vida, porque cada alma es única y su camino, irrepetible. Lo que da sentido a una existencia puede resultar vacío para otra. Lo que para algunos es destino, para otros es prisión. Por eso, el mayor error es vivir según las reglas que otros han escrito sin cuestionarlas, sin moldearlas a nuestra propia esencia. La verdadera libertad no es seguir un camino predeterminado, sino forjar el propio con cada paso, aunque eso signifique caminar en soledad por un tiempo. El sueño es la pequeña puerta oculta en el santuario más profundo de nuestra psique, una ventana a los símbolos arquetípicos que nos guían desde las sombras. Mientras la mente consciente se aferra a la lógica, los sueños hablan en el lenguaje de lo eterno, del inconsciente colectivo, de los mitos que han dado forma a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En ellos residen verdades que la razón no puede captar, porque no se trata de ideas racionales, sino de revelaciones simbólicas que trascienden el pensamiento lineal. El significado de nuestra existencia no está en la solución de nuestros problemas, sino en el trabajo incesante con ellos. No nacimos para erradicar el conflicto, sino para crecer a través de él. Los momentos de crisis no son anomalías en el camino, sino sus puntos de inflexión. Los conflictos más intensos, si se superan, dejan tras de sí una sensación de seguridad y calma que no se altera fácilmente. Porque solo quien ha descendido al caos puede comprender verdaderamente el valor del orden. Solo quien ha caminado por la oscuridad puede reconocer con claridad la luz. Y es en esta danza entre ambos opuestos donde se construye una vida con verdadero significado. Los conflictos más intensos, si se superan, dejan tras de sí una paz inalterable, no porque el sufrimiento desaparezca, sino porque se transforma en sabiduría. Son estos enfrentamientos internos los que generan el mayor crecimiento, los que nos arrancan de nuestra zona de confort y nos obligan a confrontar aquello que hemos evitado durante demasiado tiempo. No hay desarrollo sin lucha, ni despertar sin crisis. La psique necesita el caos tanto como el orden, porque solo en la fricción entre ambos nace la verdadera transformación. La neurosis no es más que el sufrimiento de un alma que aún no ha descubierto su significado, un grito silencioso de una psique atrapada en una vida que no es suya. La mente busca propósito como el cuerpo busca alimento, y cuando no lo encuentra, se desgarra a sí misma en un intento desesperado de llenar el vacío. No hay mayor angustia que la de un espíritu que siente el peso de su propio potencial sin saber cómo manifestarlo. Pero esta angustia es, en sí misma, una señal. Indica el camino a seguir. Señala aquello que clama por ser explorado. Para encontrar tu verdadero ser, debes preguntarte, ¿qué es lo que más temo? Porque allí, en el núcleo de tu miedo, yace tu mayor oportunidad de desarrollo. No es casualidad que la sombra contenga las cualidades que más rechazamos de nosotros mismos. No hay coraje sin temor, ni grandeza sin enfrentar lo que nos aterra. Aquello que evitamos, aquello de lo que huimos, es exactamente lo que debemos confrontar. Porque solo atravesando la oscuridad podremos encontrar la luz que siempre ha estado dentro de nosotros. La historia no es solo algo escrito en libros. Vive en nuestra propia sangre, en nuestros instintos, en las sombras heredadas de nuestros ancestros. Nuestros miedos no son solo nuestros, sino fragmentos de un pasado colectivo, ecos de batallas que otros libraron antes que nosotros. Cargamos dentro de nosotros la memoria de generaciones, la lucha de aquellos que sobrevivieron antes que nosotros, sus esperanzas, sus fracasos, sus mitos. Ignorar nuestra historia es desconectarnos de nosotros mismos. Porque quien olvida de dónde viene, pierde el rumbo hacia dónde va. Cuando perdemos de vista nuestros objetivos, el significado se desvanece. Y cuando el significado se desvanece, el propósito desaparece. La vida, entonces, se convierte en una rutina vacía, en un mecanismo sin alma que avanza sin dirección, sin propósito.
La existencia se marchita, pierde su vitalidad, se reduce a una serie de días sin sentido. No es el éxito lo que mantiene viva a una persona, sino la sensación de que su vida tiene significado. Sin un porqué, cualquier cómo se vuelve insoportable. El sentido de la vida no se encuentra en el confort, sino en el desafío de convertirnos en lo que estamos destinados a ser. Y este destino solo se revela a quienes tienen el valor de buscarlo. He aprendido que alguien que está exhausto y necesita descanso, pero sigue adelante por inercia, es un necio. La resistencia sin propósito no es fortaleza, sino desgaste. Vivimos en una sociedad que glorifica la productividad incesante, como si detenerse fuera un pecado y el agotamiento una medalla de honor. Pero la vida no es una batalla constante contra uno mismo, sino un proceso de autodescubrimiento y equilibrio. Saber cuándo avanzar con determinación y cuándo detenerse con sabiduría es un arte que pocos dominan. No es la velocidad lo que nos define, sino la dirección en la que nos movemos. La aceptación de uno mismo es la clave de toda transformación. Sin ella, uno permanece atrapado en la lucha interna entre lo que es y lo que cree que debería ser. Esta fractura interior genera sufrimiento innecesario, una guerra entre la realidad y la ilusión que nos consume desde adentro. Pero cuando uno se acepta plenamente, se libera de la necesidad de encajar en moldes ajenos, de cumplir expectativas que nunca fueron suyas. Descubre que no necesita ser otra persona, sino convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y en esa libertad, por fin, encuentra su verdadera esencia. La autenticidad no es un destino, sino un proceso continuo de exploración y expansión. Es atreverse a habitar el propio ser sin miedo al juicio externo, a escuchar la voz interior por encima del ruido del mundo. Porque la plenitud no se alcanza buscando validación en el exterior, sino abrazando la totalidad de lo que somos, luces y sombras, fuerza y fragilidad, dudas y certezas. Solo cuando nos permitimos ser completos, encontramos la paz que tanto anhelamos.